Bueno, bienvenidos al podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente después de algún tiempo donde estuve distanciado. Estaba trabajando en mi programa La Hora de los Libres a través del Conquistador FM, saliendo para todo Chile todos los sábados a las 10 de la noche. Eso me ha tenido bastante ocupado, pero aquí ya estamos de vuelta en el clásico, en el podcast de Contracultura, donde desentrañamos las historias que moldean nuestro mundo sin miedo a enfrentar los temas más complejos. Y hoy tengo el honor porque nos acompaña Jesús Romero. Él es ex comandante de inteligencia naval de Estados Unidos y tiene más de 37 años de servicio. Ha sido condecorado además con la medalla por servicio meritorio de defensa y graduado con honores en ciencias políticas por la Universidad Estatal de Norfolk. Jesús ha participado en misiones críticas en Libia, en Bosnia, en Irak, en Somalia y ha dedicado más de 15 años al servicio civil del Departamento de Ejército. Se ha especializado en operaciones de inteligencia. Ha estado asignado en Lima, en Guayaquil, en Ciudad de Guatemala, que le dieron una visión directa de la devastadora cadena del narcotráfico que afecta a América Latina y a Estados Unidos. Y aquí se desprende una historia increíble que viene desde la ciudad de Guatemala y todo lo que le tocó vivir ahí y está directamente relacionado a lo que vamos a ver hoy día. Pero eso no es todo, porque Jesús además es coautor del impactante libro El vuelo final, la reina del aire, junto a Steve Tochterman. Él es ex oficial de la FAA, de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Este libro ha sido publicado en junio del año 2024 y detalla la lucha en el año 2017 y 2022 para desmantelar una red que introducía 120 toneladas de cocaína anuales a Estados Unidos. Todo esto y mucho más vamos a ver hoy día en el programa. Vamos a conectar esto con cómo se financia el socialismo del siglo XXI a través del narcotráfico. Y vamos a hablar de la crisis venezolana actualmente, donde el cartel de los soles, ¿cierto?, liderado por Nicolás Maduro, está operando sin ningún tipo de restricción. Vamos a hablar de la fuerza de tarea que en estos momentos está acercando a Venezuela. Y nos vamos a centrar en una pregunta clave: ¿cómo Estados Unidos está rastreando los movimientos de Nicolás Maduro? ¿Es esto posible? ¿Qué tan real es esto? Vamos a explorar capacidades de inteligencia, tecnologías utilizadas, también el rol que pueden tener ciertos aliados como Rusia y China, y si el ejército venezolano podría entregar a Maduro para resolver esta crisis. No me quiero extender más y dejarlo esperando al otro lado de la línea. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido aquí al podcast de Contracultura. Un gusto tenerlo acá. Oye, Carlos, gracias por la invitación y el gusto es mío. Estoy aquí el día de hoy para compartir con ustedes un pequeño de mi experiencia para ponerlo en público, porque ahora mismo estamos viviendo como que un tiempo un poco raro con estos expertos que han salido de las redes sociales, que empañan un poco la verdad y lo que está realmente sucediendo. Pero si yo puedo aportar cualquier tipo de información para solidificar un poco más lo que realmente pueda estar sucediendo, pues entonces yo le doy la bienvenida y gracias por tu invitación. Yo te agradezco muchísimo a ti por haber venido y justamente por hacer ese punto que estás haciendo, porque nos dedicamos a eso en este programa. Y es por eso que yo también esperé un poco para poder hacer este programa, ¿no? Mucha gente está esperando, pero hay que tener la información con las personas indicadas. Pero yo quiero partir por lo siguiente, comandante. ¿En qué momento de su carrera se le relevó toda esta magnitud de la amenaza del narcotráfico y sus conexiones con el poder político? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo un oficial de inteligencia de la Marina norteamericana termina metido en estos temas? Bueno, yo empecé mi carrera en la Marina norteamericana como un tropa. Bueno, estuve asignado a un crucero misilístico nuclear, a un buque anfibio, estuve en los staff de esos buques anfibios y luego yo apliqué para un programa para ser oficial de la Marina norteamericana y fui uno de los pocos seleccionados. Bueno, me gradué. Uno tiene que estudiar en la universidad, tienes que sacar una carrera universitaria para poder ser oficial en estas áreas, o sea, un oficial de línea, un oficial de armas. Y tienes que tener una carrera universitaria. Bueno, en mis primeras
mis dos primeras asignaciones fueron básicamente en un escuadrón de A6, del Intruder, y estuve también asignado a bordo de un portaavión como el Staff, como un oficial de colección de inteligencia. Y tuve la oportunidad, la única oportunidad, que me ofrecieron una asignación en Panamá para el 1996. El ambiente de aquellos tiempos, mucho narcotráfico, estamos hablando de Pablo Escobar, estamos hablando de los grandes carteles del narcotráfico de Colombia. Estábamos hablando durante un periodo de que mucha de esta droga, muy similar hoy en día, la estaban enviando hacia los Estados Unidos por medio de México y por envíos marítimos y también envíos aéreos por medio del Caribe, un poco el Centroamérica. Pero la realidad es que este trabajo, yo trabajé para la Agencia de Inteligencia Militar, que se conoce como DIA o DIA. Y fui uno de los únicos oficiales como un comandante asignado a operar en el exterior de los Estados Unidos. En aquellos tiempos, lo que pasó fue de que esa asignación me puso enfrente de la guerra contra el narcotráfico. Y no fue paulatinamente, llegué y lo único que yo hacía era en una gran cantidad, era operaciones contra el narcotráfico. Eso me puso a mí en una posición donde de verdad realmente me encantó ese trabajo, porque uno ve el resultado de esos trabajos rápidamente. Tú pones un día de trabajo y al final del día ves cuál es el resultado. Bueno, me quedé con la picazón de ese tipo de trabajo. Regresé a la Marina normal, a designaciones que se podrían catalogar como tradicional en la Marina. Y luego me jubilé, luego de 22 años y medio. Pero yo operé mucho en Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de aplicar para una de las agencias con que yo estaba trabajando. Esta es una agencia civil, ¿cierto? A esta altura. Es una agencia de defensa. Perfecto. Entonces es la defensa, es la agencia que se encarga para la detección y el monitoreo en la lucha contra el narcotráfico. Esa agencia me contrató en el 2007 y me quedé en esa agencia, bueno, prácticamente hasta el 2022, cuando yo me jubilé del servicio militar para todo. Ya habían sido un total de 37 años y yo creía que era el mejor momento para salir por la puerta grande del frente. Como tú dices en la introducción, que te lo agradezco muchísimo, yo estuve asignado, yo fui un gerente de un programa de inteligencia, que era básicamente lo que yo estaba haciendo, pero la gerencia está aquí en los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de tener un evento que terminó siendo mejor de lo que yo esperaba y me enviaron para Lima, Perú. En Lima, Perú, yo estuve trabajando lo que es el narcotráfico, pero en todo su esplendor, marítimo, por tierra, laboratorios, por aire, y la falta de actividad no faltaba, no había faltaba. Porque eran 24 horas al día. En un momento, durante aquellos tiempos, estamos hablando durante el 2008 al 2014, Perú llegó a tener los cultivos más grandes que Colombia y sobrepasó la producción de cocaína. O sea, nosotros estábamos bien, pero bien activados trabajando con los peruanos, con la policía, con los militares, y se hizo un gran trabajo. Nosotros desmantelamos un sinfín número de organizaciones. Tuve la oportunidad de irme a Guayaquil, donde también era en el esplendor máximo de la droga que estaba saliendo por medio de Colombia y Ecuador hacia los Estados Unidos, por principalmente ruta marítima y luego por algunos aviones.
Y terminé yendo a Guatemala por mis últimos 5 años de mi carrera, donde vi perfectamente el ciclo del narcotráfico. Yo estaba en la zona de producción entre Perú y Ecuador, y luego fui para Guatemala, donde es la zona del tránsito. Pero nosotros vimos, o sea, exactamente lo que es la destrucción del narcotráfico, la violencia que causa. Y todo en su camino es corrupción y violencia. O sea, es una desgracia total. La cadena del narcotráfico. Y ahí fue donde terminé mi carrera, y yo pensé que era importante de plasmar parte de mi experiencia, porque esos últimos 5 años fueron posiblemente los más difíciles de mi carrera, simplemente por el nivel de actividad. O sea, nosotros todos los días estábamos envueltos en algo. Estábamos desmantelando alguna organización. Estábamos metiendo preso a alguien. Estábamos extraditando narcotraficantes todos los días. O sea, una cosa totalmente increíble. ¿Eso fue en el año 2017 a 2022 más o menos? Sí. Perfecto. O sea, full el efecto de lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy en día, uno no puede decir de que salió de la noche a la mañana, porque tiene su origen, tiene su desarrollo, tiene su transición, y estamos viviendo lo que nunca se pudo arreglar por estos últimos años. Lo que los Estados Unidos dejó que sucediera, estamos viviendo los resultados de las malas políticas, no solamente para los países vecinos y amigos, pero las malas políticas de los Estados Unidos que prácticamente nos llevaron a esta situación. ¿Por qué no nos cuentas un poco, para ponernos en contexto, esta operación entre el 2017 y 2022, me corrige si estoy equivocado, pero que inspiró tu libro? Me da la impresión de que es ahí donde se inspira tu libro, y cómo descubrieron tú y el equipo con el que estabas trabajando tú el rol de esta empresa, ¿cierto? Esta empresa de aviación que operaba con matrículas norteamericanas, November, la Aircraft Guarantee Corp, tengo entendido que es, ¿cierto? Y cómo descubrieron el tráfico de 120 toneladas, estamos hablando de cocaína anuales. ¿Nos puedes meter un poco en ese tema? Porque yo creo que ese es el sustrato perfecto para poder empezar a entender esta historia y después llegar a lo que está pasando hoy día en Venezuela. Pero esta parte hay que entenderla, por eso yo encuentro que tu libro es absolutamente una pieza clave del puzzle aquí. Claro, mira, el narcotráfico es una industria cíclica, tiene altos y bajos, y cambia, como es un sistema vivo. Cuando tú lo impactas o tú lo afectas, él cambia. Es como un animal, es como una persona, ¿no? Vive, respira, es afectado por lo que pasa a su alrededor, por el ambiente. Y cuando yo estaba en Guatemala, cuando yo llegué a Guatemala, era posiblemente los años donde el trasiego de la cocaína era principalmente por vía marítima, por lanchas, narcosubmarinos, contenedores, embarcaciones, todo de cualquier manera que tú pudieses enviar cocaína hacia los Estados Unidos era principalmente en el vector del Pacífico hacia los Estados Unidos, utilizando Centroamérica como parte del intermedio. Nosotros habíamos tenido una buena relación con la DEA, con las otras organizaciones de ley y orden norteamericanas que todas trabajan para esto. Es un esfuerzo realmente de interagencia. Uh-huh. Cuando yo llegué en el 2017, obviamente yo venía con la experiencia de cómo la droga sale de los países de origen. Y yo me quedé atónico con el nivel de droga que llegaba. O sea, yo sabía, pero no lo había vivido. Yo lo había visto saliendo, pero no lo había visto llegando. Y estamos hablando de eventos de envíos de cocaína todos los días. Todos los días. Y estamos hablando de multitoneladas en una semana. Cuando yo llegué, estábamos liberando realmente una batalla que era enfocada
en tratar de desmantelar las organizaciones. No era realmente parar los cargamentos, porque tú puedes tratar de parar los cargamentos todos los días, pero si tú no tienes un efecto en la organización, simplemente vas a estar, es como un juego de pelota, vas a estar agarrando la pelota, pero nunca vas a agarrar el pelotero. Exacto. Y llegó el punto de que nosotros éramos tan buenos en el trabajo que nosotros desmantelamos un sinfín número de organizaciones y se extraditaron miembros de esas organizaciones, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, de todas las nacionalidades que te puedes imaginar que están en el trasiego de la cocaína, estábamos extraditando. Te estoy diciendo que es un esfuerzo en total de cientos de personas que se extraditaban a los Estados Unidos. Nosotros vimos cómo el flujo marítimo que estaba llegando a Guatemala hizo una transición. Nosotros afectamos las organizaciones, pero vimos cómo la parte marítima cambió a una parte aérea. Y fue como que unos cuantos envíos de avión y de repente teníamos un problema de avión. Masivo. No era de que eran... Masivo. Eran tal vez unos cuantos al año, pero de repente se nos convirtió en una avalancha de aviones. Una fuerza aérea narco. Una fuerza aérea narco. Y recuerdo, plenamente recuerdo, con detalles, una noche nosotros habíamos visto una aeronave que había salido de Venezuela, pero había salido a 450 nudos. Nosotros estábamos acostumbrados a solamente ver aeronaves que venían hacia Guatemala que posiblemente hubiesen estado a máximo de 200 nudos. Claro. Pero eso me había preocupado muchísimo porque yo sabía que eso era un jet. Un jet. Y yo le había avisado a los agentes que teníamos un problema, que venía un jet y yo estaba seguro que era un jet cargado de droga. Y bueno, todo el mundo concordó, vamos a esperar cómo se desarrolla, cómo es esto, porque no teníamos los recursos para tratar de parar un jet lleno de droga. O sea, no estábamos preparados para ese salto, no en tecnología, salto simplemente del uso de plataformas para traer droga a los Estados Unidos. No era que era algo nuevo tampoco, pero era algo nuevo para Guatemala. Sí, porque ahí tienes que pedir tener que pedir una intercepción, ¿cierto? Eso es lo que él lo haría el gobierno de Guatemala. Y bajo qué protocolo. Ahí las cosas me imagino que se complican mucho por estar en un país extranjero, además. Bueno, Guatemala ya había pasado por algo similar. Los guatemaltecos eran muy hábiles en esto, pero cuando tú dejas pasar el tiempo, los recursos bajan, te los quitan, te cortan porque los presupuestos hay que recortarlos. En fin, no teníamos nada para reaccionar. Resulta que este avión llegó al sur, salió de Venezuela, pasó por el Caribe, sobrevoló Guatemala y aterrizó en el sur Pacífico de Guatemala, en Escuintla. Ya. Esa mañana, yo me acuerdo, el avión en la medianoche aterrizó en una carretera de una finca. Un jet en una carretera. En una carretera. Y entonces yo me acuerdo, porque recuerda, yo fui a la escuela de aviación militar, yo estuve en un portaavión, yo estuve en un escuadrón, yo sabía que esto era un cambio drástico, yo sabía que aquí había algo mayor. Y yo le había dicho a los agentes, a mis amigos, que se avecinaba un gran golpe. Yo les dije, esto que vamos a ver va a ser completamente algo que ustedes no están acostumbrados. Cuando nosotros vemos de que las drogas las pueden sacar de Venezuela y en 5 horas estén en Guatemala, es un cambio drástico. En la parte marítima, lo mínimo que tú ves una lancha llegar de Colombia a Guatemala son 66 horas. Wow, 66. Y esto cambió el juego. Claro. No, de repente vimos de 66 horas, vimos ahora un avión llegar en 5 horas. No te da tiempo para armar un equipo, no te da tiempo para reaccionar. En fin, nos agarraron, como dicen, con los pantalones abajo. Y
Me acuerdo esa mañana hablando con los agentes, todo el mundo estaba viendo el avión y yo les dije, ese avión entró aquí por corrupción, ese avión no entró aquí porque los narcos son vivos y ellos decidieron aterrizar en este último punto, en el último momento. Yo le dije, esto todo es una máquina, esto todo es un sistema. Para meter un avión de esta envergadura, los que metieron el avión habían necesitado ayuda, primero, de unos militares y segundo, militares de aviación. Uh-huh. Luego necesitas a la gente en la tierra para que agarren el cargamento, pero esto ya era un salto, y especialmente para el cartel de Sinaloa, porque era principalmente el que estaban operando adentro de Guatemala. Eso fue lo que nos trajo a nosotros el primer sabor y gusto de la transición de avionetas a jets. Y de que cuando tú dices transición de avionetas a jet, bueno, ya pasaron avionetas, después bimotores y después turbohélice, ahora te pasa a un jet. ¿De qué tipo de jet estamos hablando? Learjet, Gulfstream, ¿qué tipo de aeronaave estamos? Falcon, estábamos hablando de un Hawker 700 A o un Hawker 700 800, en fin. Era un golpe duro para todos nosotros. Y nos tomó un año para poder levantar el esfuerzo, el recurso. Nadie nos quería ayudar, ni el gobierno americano, ni el gobierno guatemalteco. O sea, es el típico, la típica, esto siempre ocurre, ¿no? Cuando esto ocurre, ya tú sabes de que el enemigo está metido. El enemigo está metido en las defensas militares, en la política, y nosotros hemos pasado por esto antes. O sea que no era nada nuevo, pero sabíamos de que nos iba a tomar mucho tiempo de poder posicionarnos de tal manera de que pudiésemos llevar a cabo un trabajo en conjunto, donde todo el mundo juega bien con unos con los otros, porque no funciona así todos los días. Y para algo de esta envergadura, todo el mundo tenía que trabajar junto. Carlos, nosotros fuimos de unos cuantos a más o menos 6 a 10 aviones por semana. Por semana. 10 aviones por semana. Jets. Ya estamos hablando de esa envergadura. Sí. Y bueno, en el proceso de la investigación, la gente piensa que nosotros lo que queremos es agarrar la droga primero. Uno quiere agarrar la droga para sacarla del ambiente, de sacarlas de que no llegue a los Estados Unidos, pero lo que realmente tú quieres hacer es una investigación que te lleve a desmantelar la organización, a incautar la droga y tener un efecto para la industria de la cocaína que no llegue a los Estados Unidos. Y ahí tienes el cartel de Sinaloa, el cartel del Jalisco Nueva Generación, las organizaciones criminales que están en Guatemala. En fin, lo que sí era el común denominador era el siguiente, y esto fue parte de lo que uno empieza a notar en una investigación. Los comunes denominadores eran los aviones, 98% de ellos eran comprados en los Estados Unidos con matrícula americana, se los llevaban de los Estados Unidos, los preposicionaban en México, luego los carteles daban las órdenes para que fueran a Venezuela, a recoger los cargamentos en el Catatumbo de Venezuela, que ese es básicamente el estado Zulia, y en Apure, que es básicamente uno de los estados sur de Venezuela que colinda con Colombia. En los dos casos, Zulia y Apure colinda con Colombia. O sea que la droga estaba saliendo de Colombia, pero los cargamentos estaban saliendo de Venezuela. ¿Ya? Entonces, ya nosotros formamos un equipo donde decidimos de que no, ya yo había alistado la ayuda de Steve Tuckerman, que es el coautor de mi libro, porque yo soy el autor de mi libro, y él es un agente de la FAA, de la Agencia de Administración Aérea de los Estados Unidos. Es el equivalente a aeronáutica civil posiblemente en Chile, porque hay una aeronáutica civil en el Perú. Eso es lo que es. La DGAC en Chile en este caso, sí. Sí, entonces Steve y yo habíamos trabajado junto el puente aéreo en el Perú. Y te digo que eran cientos de avionetas.
el mismo perfil. Las avionetas eran compradas en los Estados Unidos, llevadas a Bolivia y de Bolivia las volaban al Perú a recoger los cargamentos de cocaína. Y todas, para llevárselos a Bolivia, para llevárselos a Paraguay, Argentina. Y todas con matrícula November en general, porque es que eso es lo que más me llama la atención. Todas. Son todas con matrícula americana. Bueno, las avionetas que compraban en los Estados Unidos se las llevaban a Bolivia y en Bolivia las registraban, pero eran ya a Bolivia. Las otras no, en México no, habían unas cuantas, porque los narcos son vivos, o sea, ellos son inteligentes. Ellos saben de que poner todos los huevitos en registrar los aviones en Estados Unidos es un problema. Te agarran una y te agarran todas. Entonces ellos empezaron a más o menos a expander sus folders, ¿no? de sus inversiones, y de vez en cuando, pero uno que sabe, uno entiende que todos los jets eran comprados en los Estados Unidos. Ese era el común denominador. El común denominador era el que acabo de explicar. Los jets salían de los Estados Unidos con planes de aviación legítimos, llegaban a México y los dejaban básicamente enfriarse hasta que los carteles los necesitaran. Perfecto. Y aquí nosotros pasamos tal vez unos 2 años trabajando muy fuertemente, desarrollando evidencia. La investigación ya había tomado cuerpo, ya teníamos una idea más o menos de quién en los Estados Unidos estaba registrando estos aviones, para quién en México, para cuáles carteles, quiénes los volaban para Venezuela, cómo funcionaba el sistema en Venezuela para dejar que estos aviones pasaran por los radares de detección venezolanos, los militares y los de aeronáutica civil. Entonces, técnicamente había un sistema en total que se habían inventado para sacar una aeronave de los Estados Unidos, para ponerla a trabajar, a cargar drogas y llevársela a México. Porque el objetivo era de tratar todo lo posible de llevar los cargamentos de droga lo más posible hacia los Estados Unidos. Y para borrar evidencia, ellos muy hábilmente lo que hacían era aterrizar estos aviones entre Belice, Guatemala y Honduras. Era para destruir la evidencia en los campos, en la selva, donde ellos metían estos aviones. Entonces, al principio los dejaban porque salían corriendo. Bueno, nosotros empezamos a identificar los aviones. Tú dices cuando los detectaban ahí, aterrizaban ahí en estos lugares y ahí destruían la evidencia. Ellos mismos le ponían combustible y quemaban los aviones. Wow. Y a veces buscaban tractores o caballos, le ponían cadenas y empezaban a desguazar los aviones. Wow. Nosotros de todo esto tenemos videos, o sea, la evidencia existe. Qué increíble. O sea, imagínate el nivel, entonces, el dinero que tienes que tener para mantener una operación así, contando ese tipo de pérdidas que son parte de la operación, nomás es un gasto más. Sí, pero ellos lo que hicieron fue, empezaron a buscar aviones de segunda y terceras manos. Aviones que ya estaban restringidos en volar en los Estados Unidos por las nuevas normas y prácticas. Por ejemplo, lo que era estos jets eran muy ruidosos, ya no podías operar estos jets al menos de que tuvieses unos kits acústicos para minimizar el ruido. Era muy caro y nadie iba a invertir en esos aviones porque ya estaban viejos. Exacto. Entonces cualquiera de estos aviones, un Gulfstream 2 o un Hawker 700, los aviones los estaban comprando por $250,000. Claro que se devalúa mucho de precio también, claro, por el costo operacional que tienen. Claro, a veces estos aviones tienen más de 30 años. Claro. Y sin hablar de los seguros que tienen para operar un avión de esas características. Sí, estos aviones muy poco los operan adentro de los Estados Unidos. Bueno, pero sí lo que había un mercado de aviones
de segunda y terceras manos que estaban disponibles para los narcos. Y eso fue lo que hicieron. Entonces se compraban los aviones por precio de gallina flaca y se llevaban los aviones a México y luego buscaban tripulación para que se volaran estos aviones de México a Venezuela. Y empezaron a pagarles a la tripulación, sin decirte mentira, llegó un momento que le estaban pagando $500,000 a cada tripulante. O sea, un capitán del avión le daban $400,000, el copiloto le daban $400,000. Y si ellos llegaban a coronar, o sea, a traer el cargamento donde le dijeran, la organización les daba 100 o 200 mil dólares más. O sea, redondeaban a $1 millón. Wow, pero eso es por viaje. No estamos hablando mensual ni semanal. ¿De qué estamos hablando? ¿Por viaje? Un solo cargamento. Wow. Entonces habían sin fin números de pilotos mexicanos, brasileros, venezolanos, americanos. O sea, habían todo tipo de pilotos. Y esto era por bastante tiempo, o sea, esto fue por años. En el 2020, cuando entró el COVID, ya nosotros teníamos un robusto proyecto que se llamaba The National Air Traffic and Investigation, NATI. Y ya teníamos agentes del Departamento del Comercio, de impuestos, de aduanas, teníamos todos los agentes y todos los fiscales que necesitábamos para poner este caso junto. Ya se había identificado la mayor parte de cómo funcionaba la organización. Y desafortunadamente vino el COVID. El COVID tuvo un efecto muy, muy particular en la industria aérea. Lo primero que hizo fue cerrar los aeropuertos. Cuando tú cierras los aeropuertos, tú lo próximo que tienes que hacer es parar los aviones. Cuando tú paras los aviones, ya no hay vuelos. Lo primero que pasa es que empiezan a botar tripulantes. Azafatas, tripulantes. Empiezan a botar todo el mundo porque no están haciendo dinero. Claro. Y estos pilotos, tanto de aerolíneas comerciales como pilotos privados, bueno, encontraron una manera de hacer dinero. Wow. Y yo no estoy culpando a los pilotos. Claro. Son los hechos. Tú estás relatando lo que pasó. Los hechos. Claro, exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, lo que hizo el COVID fue de incrementar el flujo de cocaína por uso de avión. Wow. Porque estos aviones no estaban aterrizando en pistas, estos aviones estaban aterrizando en las selvas, en pistas clandestinas. En el norte de Guatemala, en las selvas de Petén, que son protegidas por las Naciones Unidas, igual que en Belice, ¿no? Aterrizando en las selvas de Honduras. O sea que lo que hacían era un desastre. Tenían que cortar, ¿te imaginas? Hacen una pista clandestina, tienes que cortar toda la selva, destruyes el suelo, porque no va a crecer más nada ahí otra vez. Tienes que matar un sinfín número de flora y fauna. O sea, es un desastre total. Y luego, cuando destruyen las aeronaves en esas pistas, el combustible se derrama, aceite hidráulico, todo cae adentro de la tierra. Un desastre natural que no tiene un costo para reparar ese daño. Bueno, esa investigación empezamos a ver que la demanda empezó a subir y lo que empezamos a ver fueron pilotos que se habían retirado hace 30 años, 20 años. Y estaban volviendo que no habían volado un avión claro. en mucho tiempo. Y los narcos los contrataban y les daban 1 o 3 vuelos ahí en Toluca o en Monterrey y los recertificaban para volar aviones narcos. Claro. Y bueno, ¿Y esa certificación a los pilotos la hacían dentro de Estados Unidos o la hacían la certificación ellos mismos. Wow, ellos mismos se certificaban ya.
Claro, entonces ellos no eran certificaciones de verdad, sino que eran para otra vez tener una idea de cómo volar el avión. Entiendo, sí. Bueno, entonces empezamos a ver accidentes de aviones cuando aterrizaban, o sea, como los mexicanos increíble. Dicen, un desmadre. Un ¿no? desmadre. Totalmente algo que solamente sale en una película. ¿no? Es que Porque yo no sé cuántas personas están escuchando este programa, pero yo estoy sumamente impresionado y entretenido, además con lo que me estás contando tú, porque uno se imagina Barry Seal, ¿cierto? La película esta que hizo Tom Cruise hace algún tiempo atrás, donde se hablaba un poco de este tema de Cocaine Irán con... Cowboys. Exacto. Tú que estuviste ahí, que viste todo esto, si tú tuvieras, porque siempre me gusta hacer esas comparaciones entre la realidad y la ficción. Eso no es nada lo que sale en la película comparado a lo que tuviste en terreno una persona peor, que está... ¡Wow! No, y el nivel de violencia es sumamente alto. Mira, cuando estos aviones empezaron a llegar, los narcos, los criminales locales, ellos contrataban a un pueblito entero, a todo el mundo. Pueblo completo. Y los llevaban a hacer las pistas. Y cuando venía el avión, ellos salían a bloquear las carreteras, a no dejar y permitir que la policía o los militares pasaran. Ellos agarraban los policías y los macheteaban. Con un machete les daban en la cara. O quemaban sus vehículos, les rociaban gasolina, hacían zanjas, tiraban artefactos en la carretera para pincharles las llantas. O sea, nosotros tuvimos que comprar llantas que eran antipinchazos. Nosotros tuvimos que darle equipos, cascos, chalecos, tuvimos que darle martillos. O sea, no te puedes imaginar de la locura de lo que estaba sucediendo. Nosotros agarrábamos un cargamento, eran 2,000 y pico de kilos, había intercambio de fuego. Los narcos disparaban, los militares disparaban, o era la policía, los narcos locales. Ahí estuviste varias veces en enfrentamiento directo. Yo coordinaba todo. Mi trabajo era coordinar la interceptación aérea y la interdicción en tierra. Entonces, los guatemaltecos, el ejército, la policía, ellos eran los que salían en helicópteros o nosotros le decíamos con un día de anticipación dónde estar, dónde ponerse. Pero nosotros no podemos tener ningún tipo de acción directa porque sería una violación de la ley, ¿no? Exacto. Y como es el país de ellos son los que tienen que hacerlo. Y bueno, era intercambio de fuego. Utilizaban lanzagranadas, los narcos. Lanzagranadas. AR-15, radios, todo. Tenían cuatrimotos. Y si el terreno era muy difícil, tenían burros y caballos. No, la gente no tiene idea de... No dimensionan. Nosotros tuvimos eventos donde aterrizaban 3 jets a la misma vez, la misma noche. O sea, era totalmente fuera de este mundo lo que estaba sucediendo. Qué increíble. Y durante el 2020 pasaron 2 cosas. Uno fue cuando salió la acusación contra la señora Deborah Lynn Mercer, que era la jefa ejecutiva de una compañía, de una sociedad anónima, perdón, que era la que registraba los aviones en Estados Unidos y protegía a los dueños de quienes operaban esos aviones. Esa era una empresa americana, digamos, ¿cierto? Para que la gente una empresa americana. Perfecto. Y como esa, habían otras, haciendo lo mismo. Pero uno solamente puede enfocarse en lo que uno puede masticar, porque si tratas de morder todo, no vas a poder tragarte ni una. Y la investigación contra ella, los agentes estaban envueltos en eso. Mi trabajo todavía era la interceptación aérea con la interdicción en tierra, porque es parte de la misión del Departamento de Defensa, que es la detección y el monitoreo. Y bueno, ya esto era unos números increíbles. Nosotros estábamos ya estimando de que de Venezuela
hacia los Estados Unidos salían 120 toneladas anuales, solamente en aviones. No estamos hablando de la parte marítima. Ya. 120 Entonces, toneladas anuales. Así es. Eso para que la gente se haga una idea de cuánto dinero estamos hablando para poder cuantificar esto. Sí, bueno, Esto es una más economía. o menos. Nosotros, ya te había comentado de que nosotros teníamos agentes del Departamento de Comercio, de IRS, que es la agencia de impuestos Fiscal, que claro. ponen los impuestos, cobran los impuestos. Teníamos de aduanas, teníamos de HSI, de DEA, y el estimado nuestro, de nuestra investigación, era $3,000 millones solamente en el flujo aéreo. Solo en el flujo aéreo, $3,000 millones anuales. Anuales. Eso es más que el presupuesto de algunos países. Para que la gente comprenda de lo que estaba sucediendo. Con ese dinero tú puedes comprar a quien tú quieras. Y ya te voy a decir cómo nosotros pensamos que ese dinero entró en Guatemala, en Belice, en Honduras, y compró gente para que pudiesen seguir los envíos de aviones. Nosotros estamos oyendo las noticias de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ¿no? Sí. La familia de ella son narcos o tienen relaciones con los narcos de Honduras y tienen relaciones con los carteles mexicanos. Bueno, ya tienes una idea de que si los aviones salían cargados de Venezuela y llegaban a Honduras cuando ella era presidente, porque todavía lo es, y cuando el esposo de ella, quien fue presidente de Honduras, también pasó lo mismo. Mel Zelaya es el esposo de Xiomara Castro, quienes tienen unos vínculos con Venezuela directamente con el ministro de Defensa, Padrino López, y que tienen una buena relación con Maduro. Pero no es una coincidencia de que estos izquierdistas estaban enviando droga a otros países izquierdistas. Y de aquí es donde viene la relación. Nosotros vimos, te estoy diciendo, cientos de aviones. Pero en ese tiempo, en el 2020, empezamos a ver la demanda, que ya no estaban buscando calidad en la habilidad de los pilotos volar, sino que simplemente lo que estaban buscando era un piloto para llevarse un avión. Exacto. Y empezamos a ver accidentes, empezamos a ver muertos. Nosotros, en el 2020, nosotros pudimos contar 50 pilotos muertos. 50 pilotos muertos. Eso es mucho. Para la aviación, para 25, los números de la aviación, eso es una 20, locura, claro. Sí, esos son 25 aviones. 25 aviones. Tripulación completa, avión, 25. Entonces, cuando tú te pones a ver el tiempo, la cronología del tiempo, nosotros vimos cómo subió, cómo cambió el flujo del narcotráfico de la parte marítima a la parte aérea. Vimos cómo subió el flujo del uso de aviones de los Estados Unidos por medio de México. Vimos aviones venir de Brasil, aviones brasileros. Nosotros también totalmente identificamos un 99% de los aviones, incluyendo cuando habían solo cenizas. ¿Cómo lo identificamos? Eso no lo vamos a hablar. Pero lo que sí es cierto es que la habilidad de poder identificar esos aviones nos deja llevar a cabo la investigación. ¿Cuándo fue la última vez que se usó ese avión? ¿Quién fue el último dueño? ¿Dónde estaba? Todo esto tiene un porqué. Entonces, cuando los agentes trabajan sus investigaciones por medios de fuentes, ya tú vas armando el esqueleto y te vas dando cuenta de que tienen una manera de hacer las cosas. Ellos llevan adelante
este tipo de actividades porque ellos pueden pagar millones de dólares. Entonces, durante el 17 y el 22, lo que vimos fue toda la droga que salía de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Todo pasaba por México. Toda la cocaína pasaba por México. Y lo que vimos fue que ganó el partido de Morena. Uh-huh. Eso, o sea, yo como un oficial de inteligencia, aquí hay algo que no encaja, porque tradicionalmente los partidos mexicanos son muy paternalistas. O sea, uno nunca pensaba de que iba a perder el PRI o el PRAN, uno nunca se imaginaba de que eso iba a suceder. Y ganó el partido de Morena. Ganó quien Manuel López Obrador apoyó. Entonces, hay indicios por medio de investigadores en México quienes han dicho que mucho del dinero del narcotráfico lo lavaron por medio del partido de Morena y nos dio a Claudia Sheinbaum. Ahora te voy a armar el sistema. Estoy Nicolás Maduro. Atentamente escuchando. Nicolás Maduro es el hijo de Rafael Hugo Chávez, quien es el arquitecto del socialismo del siglo XXI. Ellos fueron los que armaron y diseñaron todo lo que era el Foro de Sao Paulo en el 2005, que diseñaron cómo iban a cambiar el hemisferio, iban a hacer olas izquierdistas. Uh-huh. Y nosotros vimos cómo de repente hubo una ola izquierdista y muchos países que eran esencialmente de derecha centro, cambiaron hacia el izquierdismo. Eso viene desde el 2002, 2005. Entonces, lo que hay de común denominador es... Eso te iba a preguntar. Es la cocaína en todos estos países. Ahora, ¿cómo explicarle a una persona, cuando te escuchan a ti hablar, dirán, bueno, este es un ex oficial de inteligencia norteamericano, tú estás contando tu experiencia de campo, lo que a ti te tocó vivir, ¿cómo tú podrías decirle a la gente esto no es propaganda norteamericana, ¿cierto? Porque va a haber gente que va a criticar y va a decir, imagínate que Nicolás Maduro está diciendo que ellos no tienen droga, que incluso ellos acusan a la oposición de traficar droga. ¿Cómo tú destruyes porque eso es bueno para tener esta imparcialidad, ¿cierto? Porque yo no aquí estoy están aquí. Los hechos, ¿cierto? Tú estás hablando de los hechos, sí, lo que te tocó ver. Yo no estoy aquí para cambiarle la manera de ver a la gente las cosas que ellos piensan que existe. Uh-huh. No es eso. Mi objetivo es de educar al público. Solamente contando los hechos, yo espero de que la gente lea mi libro, porque en mi libro yo plasmé todas las evidencias que puedo poner públicamente. Y lo escribí en una manera muy didáctica, muy fácil de comprender. Y todas mis entrevistas, yo siempre me he tomado el tiempo explicar para que la gente comprenda qué es lo que estaba sucediendo. Y yo no tengo nada que ganar de decirte un cuento, sino que simplemente se los dejo al público, porque yo siempre he pensado que el público, a pesar del nivel de educación que puedan tener, uh-huh, el público tiene el nivel suficiente de autocrítica para saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Porque esa educación viene de tu casa, esa educación viene de tus padres, cuando te dicen que eso no es así, eso no es así. O sea que la gente sabe lo correcto y lo que no es correcto. En el caso de este socialismo del siglo XXI, bueno, tú empiezas a ver de que hay una gran cantidad de efectos por parte del narcotráfico. El narcotráfico subió a niveles que nunca habíamos visto. Y lo que tenemos ahora es un país, un estado, que es un estado que está liderado por un par de criminales. Un estado fallido como estado. Tuvimos a punto de perder el Ecuador en el abismo de la violencia, la corrupción y el narcotráfico.
Estamos viendo lo mismo suceder en Costa Rica con un nivel muy elevado de violencia por la cocaína. Los países del Triángulo del Norte, o sea, estamos hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice. Todos esos países han sido afectados por el flujo de la cocaína. Y qué raro que es Venezuela, Colombia, Venezuela, o Colombia, Ecuador. Y todo va hacia ese conjunto de países en el Triángulo del Norte. Y todos desembocan en México. Y cuando tú oyes la retórica de la gente, yo me reservo de hablar mal sobre los jefes de estados, sino que simplemente voy a hacer este comentario. Si el problema de los Estados Unidos es tan grande como el que tenemos, que estamos viendo generaciones de nosotros morir por la droga como el fentanilo. Eso está sucediendo. Exacto. Yo lo he visto gente que quiero mucho perder la vida luego de que han estado en el servicio militar, han perdido la vida por el fentanilo. Entonces, tú oyes cómo ha cambiado la dinámica en el mundo. Gana el presidente Trump. El presidente Trump hace una campaña en los Estados Unidos donde le dice al pueblo norteamericano que vamos a sellar las fronteras porque tenemos un problema muy grave en los Estados Unidos. Se está dejando entrar el narcotráfico, los ilegales, elementos criminales que no se les hace ningún tipo de filtro. Están haciendo... hay violencia en las ciudades de nosotros. Hemos visto un sinfín número de videos perpetrados en crimen por venezolanos en diferentes ciudades en los Estados Unidos. No es que te lo esté contando yo. Exacto. Esto está en las noticias. Esto está en la gente lo está sintiendo en las calles. Todo esto que tú estás contando. Yo te hacía esa pregunta porque es necesario hacerla para desmitificar algunas cosas, pero eso la gente lo está sintiendo todo esto. Ahora yo te quiero preguntar lo siguiente, y te quiero llevar a este punto. ¿Es la droga un arma de guerra? Porque hemos visto, ¿cierto? En el caso de Estados Unidos está siendo atacado por la droga para que sus jóvenes no se puedan reclutar o no puedan defender el país. Una de las cosas más importantes, ¿cierto? Hemos visto en desclasificaciones que han hecho algunos agentes de inteligencia soviéticos, incluso que han hablado de la subversión ideológica y han hablado de que por supuesto, uno de los blancos principales es tener una juventud de un país que no se pueda defender, o sea, que tenga una mala dieta, que sean obesos, que no sean, ¿cierto? No estén en condiciones de servir a sus fuerzas armadas, porque eso también es parte de la potencia, ¿cierto? De una superpotencia como Estados Unidos. ¿Es la droga un arma de guerra? Bueno, en efecto, yo he escrito he escrito 2 libros que están por publicarse al final de este año. Uno es sobre el cartel de los soles y el otro es sobre el tren de Aragua. Y mi conclusión es que sí, que es un ataque que ha llevado a poco a desmoronar la cultura norteamericana, y lo están haciendo con la juventud. Uh-huh. El cartel de los soles es el perfecto ejemplo de por medio de una ideología han llevado toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y tú vas a decir, o el público pudiese decir, Jesús, tú suenas como que si tú tomaras ácido de batería de vehículos con café, porque hablas así de esa manera y no ofreces ningún tipo de evidencia. Bueno, les voy a dar la evidencia. En un momento, hace unos años atrás, el propio Hugo Chávez uh-huh. fue el que dijo que nosotros vamos a bombardear los Estados Unidos con droga, con cocaína. Lo dijo él. Sí, lo dijo. Él también dijo que cuando el presidente Uribe estaba tratando de neutralizar las FARC, el presidente Chávez hizo unos comentarios donde él le decía al público de que las FARC tenían un plan, un proyecto político, una organización totalmente terrorista, totalmente criminal, y el presidente Chávez lo estaba avalando como que si ellos tuvieran un proyecto político. ¿Por qué
te digo todo eso? Porque el problema del narcotráfico lo estamos viviendo hoy a carne viva. La cocaína sale de Colombia. Todavía sale de Colombia. La gran mayoría de cocaína sale de Colombia. Tenemos un presidente en Colombia quien no quiere afrontar la responsabilidad que le da ser presidente de Colombia. Él hoy dijo, o ayer, que el cartel de los soles no existe. Imagínate. Que no existe. No existe. Una teoría conspirativa. El presidente, sí, el presidente de Colombia ha fallado totalmente en su plan de paz total para Colombia. Colombia está ardiendo. Este fin de semana vimos cómo pusieron unas bombas en Cali, cerca del aeropuerto, y hubo una cantidad de muertos. El otro fue un helicóptero de la policía, sí, en una misión de erradicación. Le metieron un dron y lo tumbaron. Policías a bordo, se murió todo el mundo. Eso fue en un día, Carlos. Imagínate. En un día. Claro. Y este señor, cuando habla, él habla como que si el pueblo fuera idiota. Él le falta el respeto al público cuando le dice, Claudia Sheinbaum era miembro del M-19. Qué curioso, él lo ¿no? Dice. Qué curioso. Sí, y ella se ríe. Ella dijo que sí, ella era miembro del M-19. Entonces, cuando tú te pones a ver, la pregunta que me acabas de hacer es a propósito, es una guerra simétrica. En mi tesis, en mi experiencia, trabajando desde 1996 en esto, yo estoy definitivamente seguro que se está llevando a cabo una guerra contra los Estados Unidos a unos niveles asimétricos que aprendieron países tercermundistas. Exacto. Ellos no tienen que disparar un cartucho, no tienen que disparar un misil, una pistola, un rifle para afectar a los Estados Unidos, porque lo están haciendo por medio de la droga y por medio de elementos criminales que se han metido adentro de los Estados Unidos para destabilizar la cultura norteamericana. Ahora, mi preocupación es que esto está sucediendo en el hemisferio nuestro. Esto sucede en Chile, esto sucede en Paraguay, en el Perú, en Ecuador. Lo estamos viendo primera clase en Colombia. Lo estamos viendo en países de Centroamérica. Lo que estamos viendo es que son los países que se habían puesto a bordo de la idea del socialismo del siglo XXI de Chávez. No es una coincidencia. Ahí está la prueba que nadie puede negar. Sí, y todos tienen el mismo común denominador. Terminan siendo todos países fallidos. Y entonces cuando empiezan a fallar, ellos necesitan dólares. Ellos pueden odiar a los Estados Unidos. Ellos pueden decir del que el capitalismo, que no es bueno, que el socialismo es lo mejor que se puede hacer, pero qué raro, sus mejores amigos son Benjamin Franklin sí, claro, y George Washington. Tal cual. Así es. Yo te quiero llevar al siguiente punto para ir avanzando esto, porque en esto que hemos hablado yo podría estar 3 horas más, no quiero abusar de tu tiempo, porque realmente lo que tú estás describiendo a mí me parece, ¿cómo decirlo? Esto es, bueno, supera, ¿cierto?, la ficción, cualquier cosa, y ojalá de este tipo de cosas se pudieran poner en contexto, y creo que tu libro lo hace muy bien, así que vamos a dejar el enlace también al final del programa, en la descripción del video, el libro para que lo puedan comprar. Pero este libro que tú escribiste vincula al narcotráfico, ¿cierto?, con el cartel de los soles y al régimen de Nicolás Maduro, ¿cierto?, que él dice que nada de esto existe. Bueno, ese es el punto que tiene él. Yo por eso también te lo preguntaba para que tú hicieras tu exposición. Pero qué mejor ejemplo que el libro, ¿cierto? Así que, ¿cómo opera este cartel y cuál es su impacto en la crisis venezolana? Creo que ya has hablado un poco de eso, pero sería interesante llevarlo al contexto de lo que tú descubriste ahí. Bueno, el libro fue publicado en junio del año pasado. Ahora tenemos el problema del cartel de los soles
en público, evidencia en público. Estamos viendo cuál es la posición de los Estados Unidos con el Cartel de los Soles, se le designa como una organización terrorista, pero en mi libro salió publicado en junio del año pasado. O sea que no es un invento, no es algo que yo estoy tratando de... Perdona, yo vi uno para decir, o sea, para afirmar lo que dices tú, yo estuve viendo tu trayectoria hacia atrás porque vi algunos videos tuyos de hace un año, cierto, cosas que estaban publicadas y ha sido completamente asertivo. O sea, tú vienes hablando de esto hace un montón de tiempo. Sí, así es. Entonces, el Cartel de los Soles tiene un nacimiento, un origen dentro del castrismo militar venezolano. Uh-huh. Esta gente desde muy temprano buscaron maneras de cómo hacer sus negocios sin que nadie se enterara, ¿no? Ellos empezaron a tener hemorragia de dinero bien temprano porque Chávez empezó a utilizar el dinero de la nación como si fuera su propia cuenta bancaria. Uh-huh. Y lo que hicieron fue desabastecer los dólares en Venezuela, porque los estaban regalando, porque el petróleo estaba a su máximo boom, su máxima expresión. Y bueno, salió el tren de los soles. La gente me dice, el tren de los soles no existe, como dice el presidente Petro en Colombia. Pero qué raro, porque en los Estados Unidos hay dos generales del ejército venezolano, quienes están cumpliendo una sentencia por su participación en el Cartel de los Soles. Mira. Esa acusación salió del Distrito Sur de la Fiscalía de Nueva York en el 2020. Y es el caso que tienen ahora mismo, el cual hace a Nicolás Maduro un fugitivo de la ley norteamericana. O sea, ¿qué más evidencia necesitas? Tienes dos generales quienes han dicho que sí, que ellos fueron miembros del Cartel de los Soles. Exactamente. Entonces, ¿cómo operan ellos? Bueno, cuando salen los aviones cargados de Venezuela, ellos le dan seguridad, ellos coordinan con las torres de control, con las defensas aéreas, con los pelotones o las compañías o las divisiones militares en tierra y dejan que los aviones entren y salgan para llevar los cargamentos de cocaína. Eso los dijo los propios Cliver Alcalá y el Pollo Carvajal, que son los dos generales que están sirviendo su condena en los Estados Unidos. Entonces, simplemente lo que yo hice fue todo lo que tiene con respecto al Cartel de los Soles, cómo operaban, cómo hacían, yo decidí de que lo iba a poner en el libro, pero lo iba a poner completo de cómo sale de Venezuela y cómo llega a los Estados Unidos y qué impacto tiene. Ya, ahí es donde tenemos ya una idea de que sí, el Cartel de los Soles existe, es una estructura vertical, más que todo militar, donde estos militares prácticamente se han tomado control del Estado para ellos llevar a cabo todas sus actividades criminales, que ahora incluye oro, incluye tráfico de niños, tráfico de minerales raros, deforestación. O sea, están saqueando el país literalmente. Y es increíble ver de que hay un sector de venezolanos que todavía apoyan el movimiento chavista en Venezuela. Increíble. Ahora, entrando en este mismo tema, ¿cierto? Para ir avanzando, ¿qué evidencia ahora, según tu perspectiva, sugiere ahora que el señor Maduro está directamente involucrado aquí, ¿cierto? Y que es uno de los cabecillas de esta organización criminal, y cómo se enlaza este cartel con la estructura política de Venezuela? Porque esto podría parecer muy obvio, pero yo sé que tú tienes otra visión o puedes profundizar más en esto. Bueno, prácticamente la acusación que existe
contra el Cartel de los Soles, que es la acusación por el Distrito Sur de Nueva York de la Fiscalía de Nueva York. Ese caso muestra de la participación de los miembros del Cartel de los Soles trabajando directamente en conspiración con las FARC. Las FARC en aquellos tiempos eran designadas como organizaciones terroristas. Pero la evolución del mismo cartel en sus actividades criminales empezaron a tener relaciones con Hamas, con Hezbollah y hasta con el propio país de Irán. ¿Por qué? Porque es un gobierno criminal que le quería dar, lo que querían hacer era tener un sistema donde no tenían que depender en el sistema bancario internacional para que no le pudiesen hacer seguimiento a cómo ellos estaban haciendo con el dinero. Que el dinero era para seguir creciendo el socialismo del siglo XXI, para comprar países, para comprar campañas. Y ellos tuvieron que buscar una manera de controlar el país, lo hicieron militarmente, para no dejar que la oposición venezolana pudiese tener la oportunidad de ganar las elecciones y luego ponerlos a ellos como evidencia pública de que era lo que estaban haciendo. Por eso es que se convirtieron, bueno, prácticamente en un cáncer que no lo puedes sacar del sistema. Porque el momento que tú cortes ese cáncer, le da una hemorragia al paciente. Exactamente. En Venezuela, cuando tú cortas el tumor del Cartel de los Soles, vas a causar una crisis adentro de Venezuela. Y ellos saben muy bien qué es lo que pudiese suceder. Por eso es que ellos se ayudan unos a los otros. Por eso es que tú ves la dependencia que tienen ellos con Cuba, ves la dependencia que tienen con Nicaragua y México, y las que tenían con los otros países en Latinoamérica, como lo era Evo Morales, que perdió cualquier oportunidad de volver a hacer campañas políticas en Bolivia, porque francamente, finalmente Bolivia parece que está haciendo un giro luego de más de 20 años de estar debajo de los socialistas. Exactamente. Ahora, entonces, el Cartel de los Soles prácticamente es el régimen que dice que es el gobierno, que ellos han hecho, yo no sé, 30 elecciones, porque les gusta decir que ellos han tenido más elecciones que cualquier otro país. Claro. Pero es como que para tratar de justificar todas las acciones que ellos han hecho, diciendo, bueno, nosotros hicimos elecciones y el pueblo nos eligió. Pero prácticamente se lo robaron. Y es ahí donde cambia todo. Cuando ellos se robaron las elecciones del 28 de julio del año pasado, ellos no pudieron mostrar evidencia de que habían ganado las elecciones. No las quisieron mostrar. Y parte de eso es que el gobierno norteamericano no los reconoció. Entonces, aquí en los Estados Unidos existe una orden ejecutiva, que es la 12333, que fue firmada por el presidente Reagan en los 80. Básicamente es una orden ejecutiva para prevenir que los Estados Unidos ande haciendo de las suyas alrededor del mundo, matando jefes de estados. Claro. Entonces la gente dice, no, es que los Estados Unidos nunca se quiso meter en Venezuela. No, es que no pudo meterse en Venezuela. Claro. Pero ahora con esto se bypasean, es que esto que tú estás diciendo es clave, porque estás explicando todo el movimiento legal, ¿cierto?, que se ha hecho en Estados Unidos. Esto bypasea eso, ¿cierto? Ahora se están... Entonces, ellos se roban las elecciones y ellos cometieron un gran error. Ellos cometieron el error de que ahora los Estados Unidos no lo reconocen. Entonces, esa restricción que existía debajo de la orden ejecutiva 12333 ya no los protege. El caso contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el Cartel de los Soles, ese caso que estamos hablando, el famoso caso, ese caso y el caso de nosotros estaban debajo del título 10 del Código Civil de los Estados Unidos. Pero cuando ellos se roban las elecciones,
y los Estados Unidos no lo reconocen como ellos son el gobierno, él no es el presidente de Venezuela. ¿Cómo sabemos eso? Porque el secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho públicamente. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Él no hizo ese comentario así por decirlo, así como echar un comentario en el aire, claro. ¿No? Él lo dijo para ir planchando el marco legal públicamente de lo que están haciendo. Y luego Pam Bondi dijo de que, bueno, que en la reciente entrevista que tuvo en el canal de Fox, ella dijo que mucha cocaína, la gente se está muriendo en los Estados Unidos porque están mezclando fentanilo con cocaína. Bueno, la verdad es que la que está tratando de decir es que la cocaína que viene de Venezuela. Entonces, ellos ahora hacen el bypass, como tú dices, y ellos pasan del título 10 del código al título 50, porque ellos ahora designan al Cartel de los Soles como una organización no solamente criminal, ahora es una organización terrorista. Y aquí, fundamentalmente, cambia la relación de Venezuela con los Estados Unidos. Y es una gran diferencia diametral entre la presidencia de Trump y todos los presidentes en el pasado. Esto no es ni siquiera remotamente igual a ningún otro problema que hemos tenido en el pasado. ¿Y por qué el título 50 es importante de entender? Porque el presidente Trump ordenó el ataque de los B-2 a las instalaciones nucleares en Irán usando la justificación del título 50. Cuando él ordena el asesinato del general Soleimani del ejército revolucionario de Irán, él utilizó el título 50. Entonces la gente, de lo que estábamos hablando al principio del programa, que hay muchos expertos ahora en las redes sociales que andan diciendo de verdad realmente unas incoherencias. Pero en este caso, esto le da al presidente un cuadro legal para llevar a cabo una serie de actividades o operaciones contra el Cartel de los Soles para poder neutralizarlo. Y adentro del título 50 te lo explica muy bien. Hay 4 categorías de operaciones, de acciones, los cuales el presidente norteamericano puede tomar. Entre ellas son operaciones clandestinas. Fíjate que no te dice qué tipo de acciones clandestinas, claro. Sino simplemente dice, puede llevar a cabo operaciones clandestinas, puede sancionar, puede quitarles el dinero. Exacto. Y entre otras cosas puede llevar a cabo operaciones militares. ¿Cuántas son y cuántas ha hecho hasta ahora? Que es importante ese punto que tú haces para ir dimensionando esto, ¿cierto? Son 4. Son 4. Y en mi opinión, yo creo que han hecho 4. Han hecho 4, dices tú. O sea, ya tenemos una actualización de la última vez que te escuché que habían hecho 3. O sea, a lo que voy es, cuando tú te pones a ver las acciones, han llevado 3 de 4, la podemos ver en público. La que no podemos ver en público y podemos confirmar es las acciones clandestinas. Yo no sé de ninguna acción clandestina, sino que simplemente yo observo lo que está sucediendo y yo deduzco que ya tiene 3 de las 4, obviamente tiene que tener la 4ª. Exacto. No, y tiene que tener la 4ª porque no va a movilizar toda esa fuerza de tarea que ya vamos a hablar de eso para salir en ridículo además. O sea, pero lo que tú estás diciendo es súper importante porque esto en el fondo depende hoy en día de una orden de Trump, por la misma característica, ¿cierto?, del título 50, que es justamente para no tener que informar al Congreso por el tema de ¿cierto?, de que si le dice a una persona van a terminar sabiendo 4 y que ya no hay compartimentalización. Entonces, esto recae directamente en Trump, ¿cierto?, en una orden de Trump, sea cual sea que se dé, pero él en este momento no tiene que preguntarle a nadie, ¿cierto? Bueno, a sus asesores, a todo lo que funciona, pero en el fondo está en manos de él. Sí, él no tiene que, o sea, aquí realmente
sería que tuviese que informarle al Congreso. Pero debajo de la autonomía que le otorga las 4 categorías adentro del título 50, él no tiene nada que decirle al Congreso. Exacto. No sé si te recuerdas, cuando estaban regresando los B-2, que ya habían pasado por el estrecho de Gibraltar, el presidente salió en una rueda de prensa y dijo: aviones norteamericanos B-2 se encuentran en regreso a los Estados Unidos luego de una muy buena operación en la destrucción de las instalaciones nucleares en Irán. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo, sí. Él lo dijo porque había que informarle al Congreso. Unos minutos antes de esa rueda de prensa. Eso iba dirigido al Congreso, claro. Sí. Perfecto. Claro. Entonces, todo eso que te acabo de narrar es para hablar sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, que es el despliegue de unas embarcaciones de buques de guerras americanos que aparentemente están en camino hacia el Caribe. Y yo, como oficial norteamericano de la Marina, yo trabajé a bordo de embarcaciones similares a esas. Yo trabajé a bordo del previo Iwo Jima. Este es uno diferente. Yo trabajé a bordo de un buque anfibio, y los staff, que son básicamente los que controlan las operaciones de estas embarcaciones. Pues entonces yo oí y vi de que hay un vocero norteamericano que estaba hablando sobre el despliegue de estas unidades de una fuerza de tarea anfibia que cuenta con el Iwo Jima, el Fort Lauderdale y el ¿cuál era el otro? Justo no me acuerdo en este momento, pero los tenía ahí en el... Sí, entonces hay 3 destructores más, pero a ver. Pero hay una fuerza que ya está, pero para no confundir a las personas, ¿cierto? Estamos hablando de destructores, submarinos, bueno, aviones de combate, obvio, si estamos hablando del Iwo Jima, sí, que tiene esa capacidad, ¿cierto? Hay Harriers, pero hay una fuerza de tarea que ya se desplegó y que está frente a las costas de Venezuela, que están diciendo que tiene aproximadamente 3.000 Marines a bordo, ¿cierto? Más me imagino la tripulación de los buques. 4.700. Perfecto. Y también están llegando reportes, aclárame eso porque yo tengo la duda ahí y estoy bien confundido con esa parte porque nadie ha sido muy claro. Y están hablando de que están zarpando otras unidades para unirse a esa fuerza de tarea. ¿Eso es efectivo? Yo no sé si eso es verdad o no. Lo que sí te puedo decir es que en esta área del Caribe siempre hay presencia de unidades militares. Siempre. Que si hay 3 destructores, de verdad, realmente eso no es importante, porque hay suficientes plataformas militares. Hay suficientes aviones. Esto es una operación que está tomando cuerpo debajo del Comando Sur, que se encuentra en Miami. Este contingente de una fuerza rápida anfibia está bajando de Norfolk, creo que están debajo de la segunda flota, si más no recuerdo. Pero cuando ellos pasan al área de responsabilidad del Comando Sur, esta fuerza de tarea pasa a las manos de las fuerzas navales del Comando Sur, que sería la 4ª flota, el componente naval del Comando Sur. Estas embarcaciones tienen componentes, elementos de la infantería de marina. O sea, ellos salen de Norfolk, recogen a los Marines en las Carolinas y sus componentes aéreos, ahora están en camino hacia el Caribe y van a pasar abajo del control de los Marines Sur. La parte aérea de la Fuerza Aérea que esté operando en el Caribe pasan, si es de la Fuerza Aérea, ellos trabajan con las Fuerzas Aéreas Sur. Perfecto. O sea, todo el contingente que se está reuniendo en esta área de responsabilidad cae debajo de la responsabilidad del Comando Sur. Debajo del Comando Sur hay una fuerza de tarea que es la que se encarga de la detección y monitoreo del trabajo del narcotráfico. Y las embarcaciones y los aviones que estén operando en esta área están debajo del control de esa fuerza de tarea.
Pero cuando lo determinen, el comandante del Comando Sur, cuando determine de que quieren su fuerza de tarea más robusta o como sea, él va a decir, voy a dar la orden para que todas estas unidades trabajen juntas debajo de una fuerza de tarea que va a estar liderada debajo de fulano de tal. ¿Ya? Porque así es que funcionan todos los militares americanos. Ok. Todos o sea, esta fuerza de tarea está conformada como tal. ¿Podemos hablar de una fuerza de tarea? ¿Es correcto ese? Bueno, ya hay una. Perfecto. Ya hay una. Está la fuerza de tarea que es el grupo anfibio. El grupo anfibio, cuando se empiezan a integrar otras unidades, puede que pase para una fuerza de tarea X. Le dan un número, fuerza de tarea 501 o fuerza de tarea del Caribe, ¿no? Ellos tienen su manera de darle estructura y nombres a sus fuerzas militares como ellos vean conveniente. Pero la pregunta era, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo están haciendo. Entonces ahora aquí es donde viene el problema de la gente que dice que ellos ven aviones, están persiguiendo aviones por aplicaciones, sí, o por aplicaciones pueden ver las embarcaciones. Radar, claro, sí. Todo eso es un chiste. Sí. Hay gente que explica eso buenas. Porque eso es súper bueno que tú expliques eso, porque hay mucha ignorancia con el tema del uso del flight radar y el uso de los transponders, sí. Entender que los aviones militares no usan transponders, no sé, cuando están desplegados en una misión no creo, ¿cierto? Entonces, sí usan, pero cuando ya van a entrar a un área de conflicto, así, caliente, claro. Ellos ya cambian su modo de operaciones, porque lo hemos visto en programas en Nat Geo, o sea, todo eso se ha visto antes en las guerras de los Estados Unidos. Pero cuando esta gente dicen, está saliendo un avión de Conviasa de Venezuela, ese avión se va para Cuba, y resulta que se van para Nicaragua. Y hay otros que dicen, ese avión se está llevando a Nicolás Maduro porque se va a esconder, se va a ir para Nicaragua. Y resulta que el avión regresa y Nicolás Maduro nunca salió. Eso lo que hace es crear ansiedad ante la gente que de verdad está siendo afectada por esto. Claro. Pero te voy a dar un dato. Hay un congresista americano, que es el congresista Jiménez, que ha estado muy activo en las redes sociales. Y él es miembro del Comité de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Y él dice a cada rato, vamos, salimos. Como que si él fuera un ratón metido adentro de esos buques. Y él básicamente lo que está diciendo es de que esas decisiones para enviar estos buques, estos aviones, ya lo hicieron. A mí no me cabe duda de lo que le está diciendo es correcto. Lo que pasa es que él quiere quiere atribuirse un protagonismo. Poco su trabajo como miembro del Comité de las Fuerzas Armadas por lo menos en este evento que va a ser un evento histórico en los Estados Unidos, pase lo que pase. La historia va a decir de que esto sucedió en el año 2025. Pase lo que suceda, van a hablar sobre esto por muchos años que vienen. Qué increíble. Bueno, yo sé que han preguntado mucho de esto, pero esta pregunta es la que hay que hacer y ojalá que pudieras profundizar un poco dentro de lo que puedas, por supuesto. ¿Cuáles son las capacidades operativas que tienen esta unidad, estos buques? Porque se ha hablado mucho y uno que ha estado a bordo de unidades también sabe que hay cosas que uno no puede decir simplemente, pero hay cosas que son más o menos genéricas y las puede conocer la gente, pero que les puede llamar mucho la atención como para darse una dimensión de las capacidades operativas, de no sé, cómo puede afectar el espectro radioeléctrico. Esas embarcaciones pueden operar todo el año que viene si quieren. No, de verdad realmente no tienen un límite. El límite viene cuando ya decide el Pentágono que es hora de regresar. Yo he estado en cruceros donde he estado enfrente de la costa del Líbano por más de 90 días. Han habido barcos que han operado en el mar por 5 o 6 meses sin tocar un puerto. O sea,
la cadena logística que tienen los Estados Unidos es una cadena impresionante. Te voy a dar un ejemplo. Si a mí se me daña una bomba hidráulica del componente que a sea, bordo, claro. Yo la quito y la envío por medio de DHL a los Estados Unidos. 7 días me la regresan. Si un barco de estos venezolanos se daña, tienen que regresar a puerto. Y ellos sí tienen límites de operación, sí, claro. porque es la naturaleza, el tamaño de las embarcaciones y cuánto combustible tienen. Nosotros tenemos barcos que les dan combustible a los barcos que están ahí. O sea, no hay limitación. Y para darte un ejemplo, el hecho de que los Estados Unidos dijo que estaba saliendo al mar produjo una histeria en Venezuela. Uh-huh. Y para darte una idea de cuál es el gasto de estas embarcaciones norteamericanas, que en un mes es muy posible que ellos gasten más en combustible de lo que es el presupuesto de defensa de algunos países en Centroamérica. En un mes. Nosotros comemos bien cangrejo, pescado, pollo, pavo, pastas, arroz, yogur, frutas, vegetales frescos, leche. No nos falta nada, papel higiénico, no. Una de las cosas más importantes a bordo de un buque es papel higiénico y no te puedes fallar de que te falte. Nosotros lo tenemos todo. Y en cambio, para darte un contraste, esas embarcaciones de Venezuela que están en el mar ahora mismo, uh-huh, que deben estar operando dentro de sus 12 millas náuticas de mar territorial, porque ellos si salen afuera, como ellos salían antes a buscar problemas con buques civiles, salían a más de 12 millas y decían que las 200 millas son de ellos. Sí, bueno, se vio un video que se hizo viral hace poco también, sí, de una nave de investigación que estaba ahí, que justamente relata lo que dices tú. Entonces, con este tipo de contingente afuera, ellos no van a salir fuera de las 12 millas náuticas. Yo te lo garantizo. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Vemos películas, vemos canales de televisión. No nos falta absolutamente nada. Entonces, en este tiempo, recuérdate de que ellos activaron a la milicia, que supuestamente han activado una milicia entre 4 a 4.5 millones de milicianos. Ni Stalin tenía esa cantidad de gente. Pero una de las cosas que tú tienes que hacer es, si tú los activas, tú tienes que darle de comer. Claro. Y acuérdate de que en Venezuela el bono que le dan a las familias es de $1 al mes. Entonces, ¿qué le están dando de comer a los milicianos? ¿Cuántas veces al día? Ellos comen 3 veces al día. En un buque militar norteamericano, nosotros comemos 4 veces al día. Falta comida. Comimos muy bien. Y aquí tú ves donde las cosas empiezan a tener problemas. Ese costo de milicianos de 4.5 millones, pues tienes que multiplicarlo por $1. Tal vez comen por $1, tal vez les estén dando de comer las 3 comidas diarias. Si tú sumas eso por día, lo multiplicas por una semana, más las sanciones que tiene Venezuela, más el costo para operar buques, aviones, tanques, combustible. Venezuela, yo estimo que debe de tener una hemorragia diaria de $100 millones. $100 millones. Tú dices solamente para mantener la cadena de suministro. O sea, no es suministro, la logística, ¿cierto? Estamos hablando de logística. Solamente para mantener este cosmético que le han puesto a Venezuela. Exacto. No, y además que claro, lo que dices tú es clave porque Estados Unidos tiene su capacidad, su fuerza en capacidades operativas. Venezuela está hablando de canibalismo y que tienen, tienen 3 tanques y tienen 2 operativos y uno lo necesitan para repuesto. O sea, eso es sumamente común.
se les descargan las baterías, las lanzaderas de misiles, los sistemas S-300. Entonces, para moverlos de un lado a otro tienen problemas en cosas básicas que los americanos no tienen ese problema. Y todavía no han visto la fuerza de tarea enfrente de Venezuela. Imagínate, ya van 10 días y el costo es un costo altísimo para Venezuela. Y encima de eso, no están enviando cargamentos de cocaína como lo estaban haciendo hace un mes. ¿Por qué? Porque no pueden, porque se los van a quitar. Y van a decir, le agarramos un cargamento de cocaína saliendo el día de hoy. Y se les cae la narrativa, claro. Con esos cargamentos de cocaína es que ellos hacen el dinero para mantener el socialismo del siglo XXI. ¿Ves? Increíble. Esa es la gran conspiración. Esa es la gran enseñanza de este programa, ¿no? Que la gente entienda que todo este dinero del socialismo del siglo XXI viene de la droga, como lo ha visto Jesús Romero directamente en terreno. Ahora, yo te quiero llevar al siguiente ejercicio, porque estamos hablando de la vida a bordo de los buques, ¿cierto? Pero qué nivel de desgaste, ¿cierto? Porque acá hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, hay un desgaste psicológico, que es el que más importa, ¿cierto? Pero ese desgaste psicológico que pueden enfrentar tú que has estado a bordo de estas unidades, de estos buques, ¿cuánto puedes durar en una condición? Porque tú me dices, claro, las cadenas de suministro son ilimitadas, pero qué tan sano es llevar o qué tan efectivo es llevar a los marinos, en este caso, exponerlos a una situación demasiado larga. ¿Es eso un problema? Pero porque también podemos ver qué es lo que pasa, comparar esto con lo que pasa con las fuerzas venezolanas al otro lado, ¿cierto? Porque para ellos también esto, sobre todo para ellos, es un tema ¿cierto? Los mantiene en una actitud, en una desesperación constante, ¿cierto? Un estrés constante, los tienen estresados. Ahí me entran mis dudas, ¿eh? ¿Cuánto se puede aguantar esto? ¿Cuánto pueden estar ahí? ¿3 meses? Mira, 2 meses? Los americanos pueden estar ahí. Los americanos pueden estar ahí 6 meses. 6 meses. Y simplemente viene otra fuerza de tarea a reemplazarlo. con todo, con aviones, con tanques, con todo. No afecta. Los americanos, acuérdate cómo fue que llevaron a cabo las operaciones militares contra Yemen. Las operaciones para derribar los misiles que estaban saliendo de Irán y estaban saliendo de Yemen hacia Israel. Eso fue una presencia militar de coalición, incluyendo los americanos, los ingleses, los alemanes. No afecta. Te voy a decir algo, Carlos. Yo dentro de un par de minutos tengo que terminar porque mi esposa acabó de llegar. Perfecto. Pero yo creo que aquí de verdad realmente el mensaje es que los primeros que van a mostrar la debilidad de los problemas que tienen, que vamos a ver sus problemas graves, es en un par de días. Cuando los aviones no pueden volar porque ya se pasaron de horas, o se les dañó una turbina, o tienen problemas de zarpar, ya te vas dando cuenta que va disminuyendo la capacidad operativa que ellos tienen. Los Estados Unidos no tienen que hacer nada, porque mentalmente les ofreció los $50 millones por Maduro. O sea, ellos saben de que los Estados Unidos no les va a invadir. Eso es una falacia, eso es una historia, una fábula que se inventaron. Los Estados Unidos no están buscando ningún tipo de invasión porque los Estados Unidos no se quiere quedar con ese moco en las manos. Ese es un problema grave de que los Estados Unidos trate de cambiar el régimen. Y el propio presidente lo dijo, yo no quiero cambiar régimen, pero lo que sí dijeron es, nosotros sí queremos captar el fugitivo que está buscado por la justicia en los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump ha sido claro y se ha mantenido transparente en la situación y el tema de Venezuela. Yo creo que él ha sido muy transparente, él ha justificado las acciones de los Estados Unidos contra el cartel de los soles, y lo que sí he notado es que los que critican principalmente son todos estos países izquierdistas. Sí, claro. Ahora, brevemente, antes de que te vayas,
para cerrar esto, ¿qué te ha parecido? Tengo solamente dos preguntas antes que te vayas. ¿Qué te ha parecido, primero que todo, que Rusia y China que no hayamos visto, por ejemplo, estos famosos bombarderos estratégicos que van en la ayuda de Maduro, los Tu-160, que llegaban justo cuando iba a pasar, cuando el régimen estaba a punto de caer o iba a pasar algo, llegaban estos bombarderos rusos? ¿Qué te ha parecido hasta ahora que no haya pasado eso? Hasta ahora. Bueno, Rusia está en el medio de su conflicto con Ucrania y ha recibido grandes daños contra su flota estratégica. Uh-huh. Y yo creo que esa es principalmente, posiblemente, una de las razones por las cuales no hemos visto, acuérdate que el año pasado sí logramos ver buques y aviones rusos ir a Venezuela de guerra. Uh-huh. Exacto. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que en no muchas palabras, el presidente Trump ha dejado claro que no va a aceptar que la China ni Rusia se metan en esta región. Y por lo que puedo ver, uh-huh, yo no he visto un apoyo directo de ninguno de estos países con Venezuela, porque si lo hubieran enviado soldados de Cuba, o hubieran enviado soldados de Nicaragua, o inclusive rusos o chinos. Pero no hemos visto nada de esa manera. Lo que me dice es que yo pienso que la doctrina Trump, porque no voy a decir la doctrina de Monroe, uh-huh, es lo que estamos viendo reflejado en el momento de ahora. Yo creo que los Estados Unidos ha captado su posición de líder mundial de nuevo en este mundo, y estamos viendo eso reflejado en lo que estamos viendo con Venezuela. Exactamente. Ahora, lo más elegante obviamente sería aquí, ¿cierto? Que las mismas, y me imagino que ese es el plan, pero que uno nunca sabe, y como bien dices tú, hay una cosa que ellos quieren que uno vea también, que está todo el espectáculo mediático donde se comunican ciertas cosas, pero para que uno las vea, mientras está, obviamente, toda operación tiene una distracción. Y lo más elegante... Yo pienso que eso es exactamente lo que está sucediendo. Eso es lo que crees tú que está sucediendo, claro. Así que... lo más elegante sería que, por supuesto, los mismos venezolanos entregaran a Maduro, ¿cierto? Estados Unidos ahí se lavaría las manos, se vería bien internacionalmente, y como que el mismo pueblo entregó me imagino que eso podría ser, aunque no lo sabemos. Para la última pregunta... Yo pienso... Sí, por favor. Dale. No, que te quería hacer la última pregunta para no quitarte más tiempo. Yo sé cuando es cuando llega la señora a la casa. La última pregunta. ¿Cómo funciona esto? Uno ve mucho las películas, ¿cierto? Cuando rastrean los objetivos, las personas, cuando vemos que se mueven los drones, o cuando hay capacidades, ¿cierto? Para poder triangular un objetivo, o para poder vigilarlo. ¿Tú crees que Maduro está, si pudiéramos entrar a una sala de situación ahora, a lo mejor a uno de estos buques? No sé si la información estará ahí. ¿Cómo se maneja esto? ¿Tú crees que puede ser que lo estén rastreando en cada uno de sus movimientos y sepan dónde está y haya un seguimiento a eso? Bueno, solamente te voy a apuntar a que cuando los Estados Unidos se propone a perseguir a alguien, uh-huh, la historia nos dice de que ellos siempre han dado con sus objetivos. Es muy difícil de tratar de explicar cómo funciona eso, pero yo no puedo explicar eso porque estaría exponiendo ciertas cosas y no lo puedo hacer. Pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo que es investigación, es tecnología, lo tiene todo. O sea, lo tiene todo. Las cosas más simples que puedes ver en pleno público a veces ayudan a darte ese pedacito de información que tú necesitabas, que era para agarrar a esa persona. En este caso, todo se vale. Y yo creo que la administración de Trump está buscando una manera de que se rinda, o que se entregue, o que lo entreguen, para que no haya pérdida de sangre de nadie, porque los Estados Unidos no quiere invadir a Venezuela. Si luego de estas operaciones, me supongo yo que el presidente Edmundo González le pida a los Estados Unidos ayuda para establecer seguridad, tal vez a la comunidad internacional,
yo supongo que debajo de esas circunstancias es posible de que nosotros veamos un tema humanitario, pero yo no creo que vamos a ver una invasión como sucedió con Panamá o como sucedió en Granada. No creo que eso es el escenario que vamos a ver. Jesús, yo te quiero agradecer tremendamente por habernos acompañado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Muchísimas gracias. Dile a la gente antes de irte cómo te puedes seguir. Estás con un canal en YouTube que vi que lo tienes hace algún tiempo, pero lo tenías activo. Estás con tu cuenta en Twitter y tienes además, vi que tienes ahí, está tu libro, así que dile a la gente dónde puede encontrar el libro, porque de todas maneras le vamos a dejar el enlace aquí en la descripción del video. Jesús, por favor. Súper. Mira, el libro se encuentra en Amazon, se encuentra en español y en inglés. Yo tengo una página en el internet que es para mostrar, para que cojan interés en leer el libro. Es www.finalflightqueenofair.com. Perfecto. Que es el título de mi libro. Sí, en español, el vuelo final, la reina del aire, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Y en Instagram, la página mía es también Final Flight Queen of Air. Todo lo facilito para que la gente lo pueda encontrar. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción. Y el último es en X, que yo creo que de repente mi perfil de X explotó. Yo tenía como 700 seguidores y de repente ahora tengo 4,000 o casi 4,000. Claro. Wow. En una semana. En una semana. Pero pueden conseguirme como @autor, pero con H, sería AUTHOR, Romero. Claro, como autor en inglés, ¿cierto? Romero. Y mi apellido Romero, sí. Perfecto. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Te lo agradecemos mucho. Por supuesto, Carlos. Para mí es un placer y si quieres hacer otro programa en otro momento, yo estaría feliz de ayudarte. Pero ahora hay que ayudar a la señora. Exactamente, eso es lo más importante en este momento. De todas maneras, te vamos a dejar invitado para otro programa. Muchísimas gracias, Jesús. Nos vemos. Gracias a ti, Carlos. Bueno, ahí teníamos a Jesús Romero, que nos está dando toda su perspectiva. Increíble la historia de Jesús Romero, increíble. Yo quedé impactado cuando empecé a estudiar un poco todo lo que él había visto con el tema, ¿cierto? Cuando sacó este libro, El vuelo final, La reina del aire, de dónde venía toda esta historia. Vimos el tema, hemos pasado aquí por una cantidad de cosas impresionantes, parecía de repente una película. Yo estoy seguro que esa es la magia también del audio, de los podcasts, ¿no? Que a uno le permiten imaginar, concentrarse también. Y les recomiendo comprar este libro, La reina del aire, el vuelo final, perdón, La reina del aire. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video. Les recuerdo, suscríbanse si quieres ver todos los programas de Contracultura y sin comerciales, y además quieres apoyarnos a seguir haciendo este trabajo, porque este trabajo se hace a pulso y necesitamos tu apoyo. Puedes suscribirte hoy a www.contraculturatv.com y vas a poder ver todos los programas de Contracultura sin comerciales. Ahí directos, primero que nadie, sin comerciales, y más encima apoyas el canal. Y lo mejor de todo es que Contracultura TV tiene una aplicación ahora. Así que aparte de entrar por el sitio web www.contraculturatv.com, vas a poder, si entras de un móvil, puedes simplemente descargar la aplicación de Contracultura, y ahora Contracultura está directamente en tu móvil, en la palma de tu mano, sin interrupciones, con una interfaz que funciona realmente espectacular. Les recuerdo seguirnos también en nuestro canal que estamos armando hace muy poco, La Hora de los Libres. Así lo puedes encontrar en YouTube, La Hora de los Libres. Suscríbete hoy para que veas y escuches todos los programas que estamos sacando a través del Conquistador FM todos los sábados a las 10 de la noche, donde estamos tocando otras temáticas también que complementan la visión de este trabajo. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.